14 minutos de la tarde. Bueno, el efecto de una larga crisis se refleja en la realidad cotidiana de los venezolanos. Como parte de esa crisis, ha habido una estrepitosa caída del poder adquisitivo de los hogares, con un consiguiente incremento de la pobreza y de la desigualdad. Asimismo, otros indicadores sociales, como los relacionados con la alimentación y la salud, se han deteriorado sustancialmente y la provisión de servicios básicos se ha desmoronado. La pandemia del COVID-19 impacta de forma importante en el país y la capacidad de reacción por parte del sector público es muy limitada. Pero hemos notado que algo se está cambiando y pareciera tener síntomas de mejoría. Venezuela se arregló, una frase que ha estado circulando durante meses en las redes sociales creando polémica dentro y fuera del país. Venezuela hoy puede decir que nos merecemos el Premio Nobel de la Economía porque hemos echado para adelante solitos, humildemente solitos con la agenda económica bolivariana. Eso dijo a finales de marzo el presidente Nicolás Maduro, que ve como ciertas políticas de liberación están teniendo consecuencias positivas. Un mes más tarde hizo referencia directa a la frase. Alguna gente ha salido a decir que Venezuela se arregló. No se ha arreglado, está mejorando, Venezuela va a mejorar, crecer, pero falta mucho por hacer, dijo. Indicaba pues un acto con emprendedores según reseñaron medios locales. La percepción de mejoría depende del punto de comparación. Siempre se lo he dicho a ustedes, y que los venezolanos vienen de vivir una macrocrisis en el año 2018, en la que se vivía una hiperinflación con escasez de alimentos y medicamentos en todo el país, en la que había que hacer largas colas para adquirir productos básicos, y que estos muchas veces se conseguían por encima de su precio internacional. Además, las personas podían ir presas por realizar operaciones con dólares. Si comparamos esta situación con la actual, seguiremos pensando que hay un poco de mejoría, pero realmente no existe un modelo que nos permita mantenernos económicamente. Bueno, para ampliar detalles nos va a acompañar vía telefónica Luis Vicente León, economista y presidente de Atanálisis. Luis Vicente, un gusto conversar contigo, un fuerte abrazo, ¿qué tal? Igualmente, encantado de hablar. ¿Cómo te va? Un gran abrazo para ti, Luis Vicente. Bueno, espero que hayas escuchado parte de la introducción. Hablemos sobre el modelo económico vigente en nuestro país, si eso permite el crecimiento sostenido o si es un crecimiento con un techo muy próximo. Bienvenido, adelante. Sí, mira, en realidad no hay un modelo económico orgánico, integral. Hay algunas estrategias que se han adoptado para tratar de mantener el avión, digamos, volando sin estrellarse, luego de una caída pero muy importante en los últimos años. O sea, arranquemos por decir que esta era una economía que en el año 2013 volaba más o menos a 40.000 pies y de repente se vino abajo durante 7 años consecutivos en caídas realmente impresionantes, tanto que cuando llegamos al año 2020 se había perdido 73.8% de la altura, es decir, del Producto Interno Bruto. O sea que tú estabas en un avión en picada donde todos los pasajeros ya se estaban poniendo, digamos, estaban todos nerviosos, se habían salido la máscara de oxígeno, ya había rezado y había confesado tus pecados y asumía que te ibas a estrellar contra el piso. Y a los 10.000 metros de altura, el avión endereza la nariz. Entonces, claro, al enderezar la nariz y empezar a volar en esos 10.000 pies de altura, tú puedes decir dos cosas, y las dos son verdad. Es decir, tú en ese avión puedes decir, bueno, pero apenas estamos volando a 10.000 pies cuando nosotros siempre hemos volado a 40.000. Esto es un desastre. O sea, así, eso lo puedes decir, porque además, ahí a 10.000 tú no puedes ir, probablemente no puedes usar aviones grandes, no puedes ir a un montón de lugares, porque no te da la altura, tienes limitaciones, hay un montón de problemas volando a 10.000 pies de altura. O sea, que no te permite básicamente la libertad que tú tenías en el pasado. Pero tú también puedes hablar de otra manera. Puedes decir que los pasajeros que estaban adentro pensando que se iban a estrellar, lo que te dijeron fue, wow, o sea, me salvé. Uh-huh. Es decir, no estrellé contra el piso y estoy volando. Entonces, claro, ahí esas dos perspectivas
ambas son ciertas, hacen complicado el análisis de Venezuela, porque algunos se concentran en compararse a los 40.000 y otros se concentran en compararse contra la estrellada que no ocurrió. Y empiezan a tratar básicamente de ver qué es lo que se puede hacer a 10.000 pies de altura. Su concentración completa ya no es a recordar el pasado, o a pensar que, bueno, que estamos destruidos, que estamos disminuidos, que estamos enanizados, cosa que todo eso probablemente es verdad, sino que ellos están pensando es, oye, mira, a esta altura, averíguate ahí en Google hasta dónde llego yo. Puedo ir de Caracas a Maracaibo a 10.000 pies. O sea, yo sé que para Lima no voy, claro, pero puedo ir para Maracaibo. O sea, puedo ir para los llanos. ¿Qué avión puedo usar? No, yo no puedo usar un 747, pero de repente puedo usar una avioneta grande. Es decir, comienzas a buscar tus alternativas. Y eso es lo que generó un ambiente distinto, sobre todo en el sector empresarial. Entre otras cosas, porque también es verdad que el piloto cambió reglas de juego en el avión. Es decir, cuando estaba a 40.000, él era hostil contra los pasajeros. Los amenazaba, los metía presos, no les permitía que pagaran en dólares, los acusaba de especulación y los metía presos, no les permitía libertad para operar, etc. A los 10.000 pies de altura, ese piloto se da cuenta que lo único que le puede ayudar es que de alguna manera otros puedan operar en el avión, porque él tiene que concentrarse en no estrellarse. Y entonces ahí comienza a haber cambios en la política económica. Se liberan los precios, se permiten operaciones en dólares, se permiten algunas transacciones financieras en moneda extranjera. Empieza a haber una deshostilización de la relación con el sector privado. Quizás no es que el Estado sea hiperpromotor, pero por lo menos ya no es un enemigo. Y se reúne con él, busca algunas soluciones a algunos problemas muy puntuales, y eso genera un mejor ambiente en la parte operativa o empresarial. Ahora tu pregunta es, ¿eso es estable? ¿Esa economía va a empezar a subir para llegar a los 40.000 pies otra vez? Bueno, la respuesta es no tan fácil. No, y es imposible, Luis Vicente, disculpa que te interrumpa, ¿no? ¿Cómo hace para llegar otra vez a los 40.000 pies de altura una economía donde tiene un techo muy próximo, en el sentido de que si tú prendes, por ejemplo, las 11.000 industrias que estaban de pie en el año 1998, bueno, se va la luz en toda Venezuela? ¿Y quién pone ese dinero para restablecer el sector eléctrico? ¿Quién presta el dinero para poder recuperar la industria petrolera si Venezuela tiene un default y no tiene crédito internacional? Entonces, ¿cómo crecemos entonces en esas circunstancias? Claro, ahí están lo que se llaman bloqueadores o limitadores de crecimiento. Entonces, tú tienes ahí como dos opciones. Una es básicamente que el avión empiece a subir a ritmo de 5 o 7% interanual. Eso, digamos, por lo menos los primeros 3 o 4 años lo podría hacer. Si ya de colapsar la infraestructura, tú puedes subir 7% porque tú vas muy bajo. Y por mucho que tengas problemas importantes de infraestructura, al tamaño que tienes, todavía puedes de alguna manera generar cierto crecimiento, porque es un crecimiento sobre una base muy pequeña. Entonces tú no estás haciendo realmente grandes avances en volumen o en consumo, sino básicamente crecimientos porcentuales moderados sobre una economía que está en el foso, una economía. Si tú realmente quisieras ir a un crecimiento severo, fuerte, relevante, entonces la cosa cambia. ¿Por qué? Bueno, porque para que tú regresaras a los 40.000 pies de altura, tú tendrías que, tú caíste 75, pero tienes que aumentar 400% para poder llegar ahí. Claro. Pues tú eras 100 y te ubicaste en 25. Bueno, para volver a 100 te tienes que cuatruplicar. Bueno, de 10 a 40 te tienes que cuatruplicar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuatruplicarte sin energía, sin hacer inversiones importantes en infraestructura, sin resolver los problemas, digamos, de agua, de combustible, incluso de personal y talento que también se fue, se te hace imposible.
ocurre algo que eleve completo tu capacidad, que te permita resolver los problemas que hoy tienes, por lo menos mover los procesos de infraestructura. ¿Pero qué es eso? Sí, porque para tú poder resolver la infraestructura necesitas miles de millones de dólares. Necesitas acceso a recursos internacionales. Correcto. Necesitas créditos de instituciones multilaterales. Que no lo tenemos. Necesitas instituciones que eventualmente te ayuden. Y ninguna de esas la tienes, excepto si tú desarrollas un proceso de negociación que termine en algo que sea aceptable para que el mundo flexibilice su posición frente a Venezuela y empiecen a abrir las capacidades petroleras y las capacidades financieras al país. Entonces ahí sí hay una ruta. Si no es que no hay, no la tienes hoy, que es distinto. ¿Por qué? Bueno, porque tú no tienes los accesos a los recursos internacionales, a los créditos internacionales y a tu capacidad de colocación de petróleo en el mercado internacional. Pero si Venezuela lo tuviera, no tienes ni la menor duda de que su industria petrolera tendría capacidad de crecimiento. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque la infraestructura está ahí, porque la demanda está en el mundo, en el medio de una guerra que lo que ha hecho es sacar más de 3 millones de barriles de Rusia del mercado. Por lo tanto, tú podrías, pero tienes que dejarte. Y para que te dejen tienes que negociar y cambiar un montón de condiciones, que es lo que en teoría se debe hacer en la negociación de México. Ahora si no hay ocurre ningún, o no hay ningún indicio, historia. Luis Vicente, de que vamos a retornar a México. Ningún indicio. Ya ha pasado, bueno, desde que se enfrió la negociación, casi un año. Sí, bueno, sí han pasado muchas cosas en realidad. Lo que pasa es que no has ido a México. Y tampoco es claro que termines ahí, es una incertidumbre. Pero no es que no han pasado cosas, sí han pasado y muchas. Y tiene que ver con negociaciones que se mantienen entre las tres partes involucradas, que es el gobierno de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos y la oposición institucional. Es decir, la oposición que está en la mesa de negociación, que es un pedazo de la oposición. ¿Qué pasa? Ahí se han ocurrido básicamente varias cosas. La primera, sí ocurrió que tú tuviste la posibilidad de negociar entre PDVSA y Chevron nuevas condiciones para un contrato al que se le permitió a Chevron discutir con PDVSA, pero que todavía, evidentemente, ya está el acuerdo listo, pero necesita básicamente una aprobación de OFAC y una licencia de operaciones. Es decir, tú avanzaste en las condiciones en que las partes están dispuestas a trabajar para que en Estados Unidos hubiera la posibilidad de dar una flexibilización. Pero faltan otros elementos, que son los elementos que se han puesto sobre la mesa de negociación, elementos, por ejemplo, humanitarios. Es decir, en esa negociación de México se tienen que discutir elementos humanitarios que permitan, por ejemplo, el uso de los recursos congelados en el exterior, pero que no los pueda manejar el gobierno, sino que los manejen básicamente organizaciones, instituciones o fideicomisos que garanticen que se van a utilizar para resolver o atender problemas eléctricos, problemas de alimentación, problemas de salud, etc. Ahora, ¿eso ha avanzado? Sí, ha avanzado. Ahí hay discusiones, sectorizaciones terminadas, inventario de recursos, discusiones alrededor de los montos, pero hay otras cosas en las que no hay acuerdo. O sea, la última milla, digámoslo así, en las dos partes, no se ha recorrido. Y claro, uno podría decir, bueno, es pequeña lo que falta para que tú te pongas de acuerdo y pudieras ir a México. Abrir algunos espacios no es ni cerca de lo que era en diciembre, es muchísimo más cerca. Pero puntos son también complejos, difíciles, y a ver, todo el mundo de alguna manera termina como que echándose la culpa uno a la otra. Claro. No terminamos porque no quiere no terminamos porque el otro no cede, no terminamos porque el otro es un mentiroso, manipulador. Entonces, claro, ahí se queda como enredado la decisión final. Y yo lo que destaco es que eso es, la gente no entiende la magnitud de la importancia de que eso ocurra, porque es que tú estás discutiendo si el avión va a volar a 10.000 y se va a quedar pegado ahí con todas sus limitaciones, o si en realidad tú vas a poder subir, quizás no a 40, pero sí a 25.000 pies con una negociación política. Nos queda un minutico, Luis Vicente, y quiero preguntarte,
sobre el retroceso del gobierno en su actitud en la semana esta, la devaluación de 6 a 8 bolívares, la semana negra pues de la economía, no el viernes negro, sino la semana negra, cómo comenzó otra vez con el tema del Sundé, a perseguir a comerciantes, a chequear precios, etcétera. ¿Qué opinión te merece eso al respecto? Bueno, mira, obviamente, y ahí también otra vez regresamos a la necesidad de resolver la negociación, es que la economía a 10.000 tampoco es estable. Es decir, ella también tiene un montón de limitaciones, que ya no necesitas un huracán para que el avión esté en peligro. Un vientico te pone el avión en peligro. O sea, cualquier elemento, como por ejemplo ese tema alrededor de los salarios, que no fueron una cantidad de dinero demasiado fuerte, pero que estremeció la estabilidad cambiaria, lo que básicamente te dice es que esa economía es muy sensible. Y el gobierno sintió la inestabilidad y trata de reaccionar, yo creo que más políticamente que económicamente, trata de buscar culpables distintos, echar la culpa al empresariado o a cualquiera otra vez, y eso lo único que hace, en mi opinión, es retroceder tu capacidad de acción. Gracias, Luis Vicente, un fuerte abrazo, un gusto conversar contigo. Igualmente. Éxito. Que estés muy bien, hasta luego. Todo lo mejor, 2:30 exactos de la tarde. Estamos conversando con Luis Vicente León, economista, analista político. Vamos entonces a hacer el paréntesis para identificar a todas nuestras emisoras aliadas y enseguida volvemos con mucho más de La Voz de Miranda.